Muy buena pregunta, porque esto ha sido una preocupación de la Sociedad de Medicina Interna. Hay una declaración que se llama Declaración de Maracaibo, que se realizó, se aprobó en el Congreso, el tercer Congreso de Maracaibo, en el 2009. Allí entonces se elaboró un documento que contiene prácticamente la contestación a esa pregunta. O sea, la necesidad que tiene los médicos, y especialmente en este caso que usted me pregunta, la medicina interna y su ejecutor de la doctrina de la medicina interna, es proyectarse a la sociedad en el sentido, y sobre todo en esta época de crisis tan grande que tiene el país, en el cual prácticamente las condiciones de salud del gentilicio venezolano está verdaderamente deteriorado. Es la responsabilidad del internista para aplicar la doctrina de la medicina interna a través de esa declaración tan importante, cuyo contenido es básicamente la ayuda a la sociedad y a la comunidad, es indispensable. Por eso creo que la pregunta es valedera para hacer despertar en este momento de crisis a todos los internistas del país, para la ayuda humanitaria que debe necesitar todos los venezolanos y que están en procura de una ayuda de todo tipo, humana, médica, científica, sobre todo humana, que carece en todo sentido actualmente el venezolano. Me parece interesante la pregunta, sobre todo por los avances que se tienen actualmente en la parte que corresponde pues a una enseñanza de medicina cambiante, moderna, contemporánea, en el cual se puede apreciar que existe cambios importantes dentro de todas las universidades mundiales. Y está entre ellas pues la posibilidad de utilizar medios tecnológicos importantes que acompañen pues a la enseñanza, y que no es indispensable la presencia del estudiante en una circunstancia como esta de desarrollo tan grande que tiene la tecnología y que se aplica a la medicina y a la enseñanza de la misma. Pero resulta que existen problemas que están establecidas ya con una experiencia, especialmente en la historia electrónica, comparada con la historia clínica no electrónica hecha por los médicos, realizada por los médicos. ¿Y en qué consiste esa diferencia? Es un simple ejemplo de que la tecnología, comparada con la presencia o no del estudiante para recibir una enseñanza directa, tutorial, vamos a decir. Esa gran diferencia se establece porque existen ventajas y desventajas para cada una de estas condiciones. Por ejemplo, se ha demostrado que la historia electrónica, y este es simplemente un ejemplo de las tecnologías utilizadas hoy en día, entre otras de la telemedicina, el teléfono, las comunicaciones electrónicas, etc., y las redes sociales incluso. Esto hace entonces pensar de que la diferencia está en la parte humana. ¿Por qué? Porque en la parte tutorial existen básicamente dos aspectos que no pueden ser cubiertos prácticamente por la tecnología, cualquiera de ellas en la enseñanza de la medicina. Y es primero que todo la enseñanza de la relación médico-paciente. Es muy difícil que una historia electrónica o cualquiera de las tecnologías pueda cumplir con esos aspectos.
humanos de la relación médico-paciente, o en este caso, del estudiante-paciente, donde el paciente es vamos a decir, el centro de interés de la enseñanza, como debe ser. ¿Por qué? Porque hablando de los dos aspectos que yo mencionaba, son sumamente importantes en la formación del médico. Uno es la parte humanística de la medicina. Esa no se adquiere a través de la tecnología. Esa se adquiere únicamente con la relación directa con el paciente, sea médico o sea estudiante. Y eso se proyecta indudablemente después, después de que el estudiante pase a ser un profesional, en el ejercicio de su profesión, sea en forma privada o en forma oficial o en forma lo que sea como ejercicio. Esa parte humana es sumamente importante en la formación del individuo. ¿Por qué? Porque la parte humana representa fundamentalmente el entendimiento del sufrimiento del individuo. El hecho de que el médico oiga al paciente, puede hacer el diagnóstico a través de oírlo. El hecho de que pueda auscultarlo directamente y comunicarse a través de cómo se siente desde el punto de vista de sus auscultaciones. Eso hace el diagnóstico. El hecho de tocar al paciente y palparlo comunica confianza, comunica interés por parte del médico o del estudiante y a su vez su formación como médico. Por lo tanto, el sufrimiento humano no se va a hacer muy fácil comunicarlo a través de la tecnología, sino a través del hecho directo, la conversación directa, la interactividad directa entre el estudiante y el enfermo, el paciente, como centro de su interés básico para ser médico. Y la otra parte es la comunicación. Ese es uno de los grandes defectos que tiene la enseñanza en todas las universidades, no es solamente en Venezuela, sino en todas las universidades del mundo. Y es una crítica que se hace pues a los profesores, se hace a las facultades de medicina, de que no existe una enseñanza de convertir al médico o al estudiante en un experto en comunicación. Un experto en comunicación humana, que es básica. En conclusión, yo creo que la tendencia a la no presencia del estudiante indispensable para enseñar la medicina es una controversia que puede establecerse y solucionarse a través de un complemento. Yo creo que simplemente la tecnología sirve como un complemento a la parte clínica, a la parte del sufrimiento del paciente. Por eso yo personalmente no descarto las posibilidades que pueda utilizarse y emplearse como herramienta complementaria a la parte humana y a la parte de comunicación insustituible en la relación directa estudiante-paciente. Bastante útil, me parece útil y bastante complementaria a todo lo que pueda ser transmitido como conocimiento de ese problema específico que puede consultarse. O sea que yo creo que sí vale, vamos a decir, desde el punto de vista académico, hacer el intento de esa comunicación, de esa interacción, esa interactividad para solucionar un problema específico. En absoluto. Hay grandes déficits indudables en este sentido. Hay algunas universidades que pueden cumplir, por lo menos hasta este momento, el mínimo de enseñanza que debe recibir un estudiante para ser un buen profesional. El perfil del profesional moderno es muy difícil de adquirirlo
por los avances de los conocimientos. Y si el estudiante, en una condición de estudiante, pasa a ser un profesional y no tiene la información y los conocimientos suficientes, va a ser un profesional que va a ser perjuicio más bien que beneficio. De manera que ese es básico, fundamental, el avance y el conocimiento que pueda tener un médico.